Siempre quise creerle. Nunca te engañaría, me dijo. Eres mi seguridad, insistió. Hasta que lo escuchó hablar como si yo no existiera y todo cambió en un segundo. Yo, Elena, de 34 años, viví con Rodrigo casi 4 años. Creí que conocía cada átomo de su voz, cada pausa cuando fingía interés en mis historias del trabajo, cada risa cuando mirábamos una serie. Pensé que la traición sería evidencia tangible, mensajes, llamadas, una foto. No imaginé que la prueba que lo derrumbó sería su propia voz, atrapada en un archivo que él nunca pensó que yo abriría. Al principio fue lo típico, pequeñas grietas que yo pegaba con excusas. Se quedaba más tiempo en el trabajo hasta que se arreglaban las cosas, aparecía con un aroma de colonia distinto que no era la suya, su teléfono siempre con la pantalla hacia abajo en la mesa. Me decía, con esa mirada que él creía era imposible de cuestionar, eres muy insegura, Eli. Deberías relajarte. Y yo me relajaba. Equivocadamente me convencí de que mi paranoia era el problema. Una tarde, una amiga, Sofía, mi amiga de la universidad, la que conoce mis manías desde siempre, vino a casa porque yo no podía más. Cuéntame todo, dijo mientras servía café. Le conté lo del aroma, las ausencias, las excusas. Sofía frunció el ceño y puso las manos en mis hombros. ¿Y si hay algo?, preguntó sin acusar, solo con ese tono que abre puertas. Ella trabajaba en marketing y tenía facilidad para detectar patrones. No te voy a decir que te relajes. Vamos a revisar cosas con cabeza fría. Yo no quería mirar su teléfono, nuestras peleas siempre terminaban con él reclamando mi invasión. Entonces empezamos a buscar pistas donde él no vería, recibos, pruebas sutiles. Un par de semanas después, por casualidad, busqué en la nube compartida que habíamos usado para fotos de viajes. Rodrigo había subido un archivo que no debería haber estado ahí, una carpeta con notas de voz viejas, supuestamente de trabajo, junto a fotos borrosas de lugares que no reconocí. Abrí una nota por curiosidad y la reproducí. Al principio era ruido, después su voz emergió, clara, íntima, hablándole a alguien como si nadie escuchara. Se le escuchaba decir el nombre de una mujer que no conocía. Hablaba de encuentros clandestinos, de cuartos de hotel, de planes. Contaba cosas que nos dejaban fuera, planes para verse cuando tú estés de viaje, que yo no debía sospechar, porque ella sabe cómo manejar estas cosas. Su tono no era solo de un amante, era de alguien que estaba organizando algo mayor. Me temblaron las manos. Cerré la laptop con brusquedad. No quise creer que era real. Cuando lo confronté esa noche, Rodrigo estaba cenando y puso la televisión para no mirarme. ¿Qué encontraste?, preguntó con esa calma que siempre me ponía nerviosa. Abrí la boca y salió la acusación directa. Un archivo en la nube. Tu voz. Diciendo cosas. Rodrigo dejó el tenedor a medio camino y miró hacia la ventana. Eso no puede ser, murmuró. Seguramente es una broma, un montaje, alguien nos quiso hacer una mala pasada. Miró su teléfono, tuiteó una frase indetectable con la mirada. Eres increíblemente paranoica, Eli. Me ofendes. Le pedí que escucháramos el archivo juntos. Se negó con la cabeza. No voy a ponerme a escuchar esas tonterías por capricho tuyo. Tú siempre buscas pruebas donde no hay nada. Yo, enojada, agarré la laptop y puse la nota otra vez. La voz de Rodrigo llenó la sala. Esta vez fue él quien se quedó inmóvil. Pude ver cómo el color se le iba de la cara. Empezó a hablar antes de que terminara el audio. Eso no es lo que, es viejo, no te tomes esto en serio. Su discurso se volvió urgente. Está recortado, está editado. Entonces es mentira, le pregunté. ¿No dices eso, no planeas encontrarte con ella? Rodrigo actuó ofendido y supo hacer lo que mejor hacía, ser convincente. Si eso suena como yo, fue otra situación. Es del pasado. Lo tomas todo fuera de contexto. Mira, si quieres, llamo a quien sea y lo aclaro. Estoy dispuesto a hacerlo, pero no voy a soportar que me humilles. Su primer movimiento fue el manual del manipulador, negar, diluir,
culparme por buscar y por dudar. Pero había algo en su rostro, una mezcla de culpa y pánico, que no cuajaba con la seguridad de sus mentiras anteriores. La voz en el archivo había sido su voz, nada podía arreglar eso. A partir de esa noche, Rodrigo intensificó su campaña de gaslighting. Me hacía creer que yo era la conflictiva. Los amigos, acostumbrados a su encanto, empezaron a verme como la que rompía la paz. Él conversaba con ellos detrás de mi espalda y les ofrecía su versión, él y siempre fue insegura. Su ex la dejó hecha un desastre. Yo hice lo que pude. Hasta nuestra familia sutilmente dio un paso atrás, las visitas se volvieron escasas. Él manipuló la narrativa como quien mueve piezas en un tablero y, durante semanas, trabajó en convencer a todos de su falsedad. No voy a decir que no sentí culpa. Una noche, después de una discusión, terminé sola en el balcón con alfileres en la boca de tanto presionarme las encías. Renata, mi hermana, llamó y me oyó quebrarme. Llegó sin avisar con una bolsa de pan y una concentración fría que me calmó. Dímelo todo, dijo Renata nada más entrar. Ella siempre fue la que veía debajo de las capas. Estuvimos hasta la madrugada desgranando lo que creíamos tener. Decidimos actuar con prudencia, documentación, respaldo, copias. Yo no quería derramar mi vida en acusaciones sin prueba. Fue Sofía quien, sin decir nada, abrió una carpeta que Rodrigo dejó en la computadora, había aprendido a no borrar del todo, y encontró otra nota. Esta vez no era solo su voz. Se trataba de varias grabaciones, una tras otra, en las que Rodrigo hablaba con la otra mujer, con un tono administrativo, nombres de hoteles, montos transferidos que él mencionaba como para que no falte nada, y una referencia clara a el plan para que yo pareciera la loca, para que nadie nos culpara. Su voz decía, si nos descubren, yo diré que está loca, que inventa, tú lo sabes hacer. En otra, se reía de la idea de que podría sostener dos familias por un tiempo. Leer y escuchar aquello cambió el tablero. No era solo un desliz, era una estrategia. Me sentí, por primera vez, deliberadamente utilizada y preparada para algo mayor. Rodrigo no solo me engañó emocionalmente, había tejido una red para asegurar su impunidad, incluso en caso de descubrimiento. Con esa revelación, planificamos. Renata y Sofía me insistieron que no actuara por rabia sino por prueba. Era peligroso enfrentarlo sin más, porque él era experto en voltear las historias. Necesitábamos un golpe que no pudiera negar. Y ahí estaba, la ironía, su mayor error fue su soberbia. Dejó pistas digitales porque creía que yo no las vería, que su encanto con amigos y familia le blindaría. A la semana siguiente, organicé una cena en casa. Invitamos a amigos comunes, a su mejor amigo, Gael, a mi hermana, a Sofía. Rodrigo llegó impecable, como si la normalidad fuera su segunda piel. Comenzó a contar una anécdota graciosa y todos reímos. Yo llevaba en el teléfono, sin que él lo supiera, una carpeta con audios y transcripciones. No era venganza impulsiva, era exhibición. En un momento de la cena, me levanté y dije, antes de que sigamos, quiero que escuchen algo. Encendí el altavoz y puse la grabación donde Rodrigo hablaba con la mujer. La sala quedó suspendida. Su amigo Gael palideció, a alguien se le escapó una mueca. Rodrigo dejó la copa y me miró con esa mezcla de incredulidad y cólera que usaba para intimidar. ¿Qué haces?, escupió. Escucha, dije, y seguí. La voz en el audio explicaba detalles que no podía negar. No hubo frases recortadas que justificaran contexto. Era metódico, hablado con calma, un plan de mover piezas. La sala fue mudando de su lado hacia el mío. Algunos se taparon la boca. Su mejor amigo trató de hablar, su madre, que llegó corriendo después de enterarse, simplemente se sentó y dejó caer las lágrimas sin entender del todo. Rodrigo, acorralado, cambió de táctica. Pasó de negar a implorar. Esos son mentiras, dijo. Ella lo sacó de contexto. No puedes creer todo lo que oyes. Pero cuando lo vi buscar en mi cara una rendija de éxito y no encontrarla, se encolerizó. Su mentira ya no se sostenía en una sola persona. Las pruebas eran claras,
abundantes, y su red de testigos empezaba a romperse. La venganza, cuando la planeas con calma, no es sencillamente exponer, es cortar las vías para que la manipulación no prospere más. Sabía que si le daba espacio, volvería a tejer su versión. Así que fuimos por todo, compartimos los audios con la madre de él, con su jefe, con la agencia donde trabajaba. No era un alarde, era supervivencia. Hice copias y las entregué con calma, con pruebas anexas. Al principio, su trabajo dijo que era mejor investigar antes de tomar medidas. Pero la presión social fue letal, el jefe vio que ya no era una disputa de pareja sino una evidencia de conducta organizada para mentir y engañar. A la semana, recibió una notificación interna que no pudo maquillarse. Lo más cruel, y también lo más necesario, fue lo que le hice en redes. No expuse datos sensibles, expuse su voz y su verdad. Creé un hilo privado donde narré con pruebas lo que había pasado, y lo mandé a varios grupos y personas que él valoraba. Empezó como un cerco, se volvió una avalancha. Amigos que antes dudaban se acercaron a confirmar. El efecto multiplicador fue implacable. Rodrigo reaccionó con rabia. Intentó demandarme por difamación, pero ¿cómo alegas difamación cuando tienes las grabaciones con tu propia voz? Su argumento jurídico se vino abajo cuando la otra mujer accedió a hablar. Porque necesitábamos más, no bastaba con su voz, necesitábamos que alguien más corroborara la intención. Ella, al ser confrontada, rompió en llanto y explicó cómo él había planeado todo, cómo le había prometido construir una vida y cómo la había preparado para ocultarse. Tenía miedo, sí, tenía vergüenza, pero también tenía pruebas, mensajes, transferencias, confirmaciones de encuentros. No fue fácil convencerla de hablar. Al final vino por cansancio y por una especie de culpa compartida. Con el tiempo, las certezas nos devolvieron la dignidad. Rodrigo perdió su trabajo, la mayoría de los amigos dejó de hablarle. Su madre, que se sentía traicionada, no llegó a perdonarlo. Él buscó culparme, me arruinaste la vida. La verdad es que no le arruiné nada que no hubiera preparado él mismo. Es tramposa la idea de que quien expone la verdad es responsable del resultado. Cuando alguien arma una trama, la consecuencia cae sobre quien la tejió. El golpe final fue un detalle que él siempre consideró inútil, su ego. Había dejado pistas porque creía que su ingenio lo salvaría. Guardé, además, una carpeta con grabaciones que mostraban cómo planificó la manipulación de terceros, cómo le pagó a conocidos para mentir si era necesario, cómo fabricó pruebas contra mí para justificar la separación si las cosas salían mal. Todo eso salió a la luz en una audiencia privada que terminó en un acuerdo financiero y en la solicitud de terapia obligatoria para él por parte de su empresa. No quise destruirlo, lo que quise fue que la verdad tuviera consecuencias reales. Hubo, por supuesto, consecuencias reales para mí también. Me costó el sueño, la reputación entre algunos, la confianza en mí misma. Algunas personas creyeron la versión de él por un tiempo. Perdí amistades por cómo reaccionaron. Mi hermana dejó de hablar con algunas vecinas que tomaron partido por él. Fueron meses de reconstrucción sutil y lento perdón propio. Renata y Sofía fueron mis anclas. Me acompañaron en las citas con abogados, en las charlas con la otra mujer, en los silencios después de las llamadas. Sin ellas, quizá no habría tenido la fortaleza para seguir. Aún así, hubo un momento inesperado que cambió la narrativa en una forma que no esperaba. Un par de meses después, recibí un mensaje anónimo que decía, guarda algo para el día en que él diga que todo fue editado. Abrí esa carpeta y encontré archivos que nunca creí posibles, grabaciones de Rodrigo en las que se burlaba de su propia teatralidad. Hablaba en voz alta, ensayando respuestas para si alguna vez me pillan, repetía frases, practicaba una rabieta calibrada para ser víctima. Era perturbador, ver cómo un hombre practicaba victimización como quien prepara un discurso. Ahí entendí que su manipulación había sido premeditada desde mucho antes. No fue solo un capricho, fue una construcción. Cuando le mostré eso en una reunión con un mediador, no tuvo más camino. Rompió en llanto, pero no fue un llanto de honestidad sino de persona que ha perdido el control del relato que quiso imponer. Fue entonces cuando por primera vez en años dijo algo que sonó humano,
no supe amar. No supe otra cosa que manipular. No era excusa. Era un balbuceo de reconocimiento. La venganza real, para mí, no fue castigar, fue restituirme. Puse límites, cambié llaves, cancelé tarjetas a su nombre que estaban ligadas a cuentas compartidas, reclamé lo que era mío. Dormí fuera de mi casa un par de noches hasta que el miedo se extinguió. Hice terapia. Empecé a salir con alguien después de un tiempo, no con ansias de reemplazo sino con el deseo de confiar otra vez, paso a paso. Aún así, en los meses posteriores, a veces me sorprendo escuchando voces y esperando la manipulación. Es algo que no desaparece de la noche a la mañana. Pero también me di cuenta de algo más, mi historia no se resume a su traición. Es la historia de cómo aprendí a buscar pruebas sin perder la dignidad, de cómo reuní aliados en quienes confiar y de cómo la verdad puede, con paciencia, reclamar su lugar. Actualización, un tiempo después, Rodrigo intentó contactarme con mensajes suplicantes. Mandó una nota de voz pidiendo perdón. La escuché una sola vez y la guardé en una carpeta cerrada. No soy rencorosa por deporte, guardo las cosas por lo que enseñan. También supe que buscó ayuda profesional y que cambió de ciudad. No quise saber más. Acepté que la vida, a veces, divide a las personas por caminos irreconciliables. Actualización final, cuando me siento a contarlo, a veces me detengo en esa parte donde él escuchó su propia voz y se desplomó. No fue un momento de justicia instantánea, fue la caída de la máscara que llevaba años alimentando. Reconozco que mi venganza no fue perfecta ni puramente heroica. Tuvo calles oscuras, decisiones duras y consecuencias que aún maneja mi familia y yo. Pero también fue necesaria, demostrar que la verdad tiene peso cuando alguien decide no rendirse. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo supo que debía actuar, respondo con honestidad, por miedo y por rabia. Por la sensación de que si yo no hacía nada, la historia se volvería a repetir, quizá con otra. Y por la memoria de mi voz, esa que nunca quise que se perdiera en la historia que él quería escribir. La última vez que hablamos fue cuando firmamos los papeles para dividir cuentas. Él dijo una cosa que me quedó grabada, pensé que te iba a destruir. Respondí sin rencor ostentoso, en realidad, colaboraste. Luego cerré la puerta y no miré atrás. Si algo aprendí es que la verdad tiene formas inesperadas de aparecer, en un archivo, en un mensaje, en la voz propia de quien creyó que podía controlar a todos. Y que cuando te niegan tanto tiempo, a veces lo único que queda es dejar que ellos escuchen su propia voz y carguen con lo que hicieron. Lo que vino después de que él oyó su voz fue una tristeza complicada, no la catarsis cinematográfica que algunos imaginan. Se dejó caer en el sofá como si las piernas le hubieran sido arrancadas, las manos, temblorosas, buscaban una explicación en el vacío de la habitación. No hubo lágrimas al principio, solo un silencio que olía a ropa sin planchar y a la taza de café que aún estaba tibia en la cocina. Fue un colapso lento, un temblor en la mandíbula, una confesión a medias, frases que no llegaban a formar promesas. No, esto no es real, dijo, con la voz rota. No es así como pasó. Lo miré y por un segundo vi a ese hombre que había amado y que, durante años, había sabido cuidarse la cara pública con la misma meticulosidad con la que arreglaba la corbata. Luego escuché la certeza en mi propia voz que le devolvía la versión correcta de los hechos. No discutí detalles ni intenté humillarlo. Puse la grabación, le permití a la evidencia hablar por sí misma. Él escuchó lo que yo no quería creer y que, sin embargo, estaba intentando ocultar. Su primer impulso fue apagarlo todo. Tiró el teléfono, se levantó, golpeó la pared con el puño. La furia fue el segundo acto después del miedo. Grité su nombre y fue como cobrar el costado de una vida a la que ya no pertenecía. ¿Qué querías que hiciera? Me preguntó cuando hubo vuelto la compostura mínima para formular palabras. ¿Que te creyera por sistema? ¿Que no tuviera pruebas? ¿Que me quedara con la duda? No hice la defensa que esperaba. Le conté por qué había grabado, que había sido un acto de supervivencia más que de venganza, que lo había hecho para no volverme loca reconstruyendo memorias. Le expliqué que cada conversación, cada excusa que había archivado, eran retazos que habían formado un patrón. Él escuchó y,
por primera vez, se vio reflejado en algo que no podía evitar. Los días que siguieron fueron una mezcla de confrontaciones formales y menos ceremoniosas. Su madre vino a hablar conmigo, no para reprocharme, sino para sostener la culpa y pedir que le contara la verdad completa, como si la claridad pudiera disminuir algo de la herida. Su padre envió mensajes fríos, intentando negociar daños que ni el dinero ni las disculpas podrían reparar. Hubo llamadas de amistad que se tornaron en juicios silenciosos. Yo no lo vi, nos engañaste a todos, de alguna manera. Esa sensación de ser una figura en una historia que otros preferían interpretar de otro modo me siguió durante semanas. Una tarde, su abogado llamó. El tono era medido, el vocabulario era legal. Había amenazas veladas de demandas por uso indebido de grabaciones, por difamación, por lo que quisieran inventar. Me lo explicaron como si fuera una guerra de papeles, pero para mí se resumía en una elección: dejar que el miedo legislativo me obligara a borrar la carpeta cerrada, o sostenerla como una suerte de archivo moral. Elegí lo segundo. Mi hermana vino a la casa esa noche con comida y un montón de palabras prácticas: no firmes nada aún, habla con alguien, que agradecí aunque no siguiera al pie de la letra. Me senté en la cocina con un vaso de vino barato mientras escuchaba mi propia voz una vez más, no por dolor sino por confirmación de que nadie me había suplantado a mí misma. Él llamaba a deshoras. Al principio eran excusas que buscaban comprensión. Después fueron súplicas. Hubo una madrugada en la que tocó el timbre, abrí la puerta solo lo suficiente como para ver la silueta. Llevaba una bolsa con 2 cafés y el frío pegado al pelo. Miró mis manos, como buscando permiso para tocarlas. No quiero perderte, dijo apenas, con esa mezcla de orgullo herido y arrepentimiento que había usado tantas veces para volver. Estoy yendo a terapia. Me mudé. Estoy intentando entender por qué hice lo que hice. ¿Y eso debería salvarte? Pregunté, sin rabia teatral, solo curiosidad cansada. ¿La terapia es un botón de reinicio? Él se quedó callado. Los 3 puntos del estoy intentándolo se prolongaron hasta que yo añadí lo que necesitaba decir. No me pediste que aguantara tus mentiras, me pediste que confiara en ti. La terapia es buena, el cambio es bueno. Pero no lo confundas con la absolución. Se fue sin más promesas. Después me llamó varias veces y dejó mensajes largos donde daba detalles de sus sesiones, de los recuerdos que le estaban resultando más difíciles. A veces sentía lástima. Otras, repugnancia. Saber que la persona que me había traicionado se estaba descosiendo intentando entender sus propios hilos no me reconfortaba por entero. Me daba la responsabilidad de decidir si quería ser testigo de ese proceso o sola en mi propia reconstrucción. Hubo días en que la gente se portó peor de lo que esperaba, amigos en común que antes nos habían invitado a cenas ya no me miraban a los ojos, parejas que tomaban distancia como si la culpa fuera contagiosa. Sin embargo, aparecieron pequeñas manos que me ayudaron a coser. Mi madre trajo las plantas en macetas que habían sobrevivido a mis descuidos y me recordó que la vida sigue creciendo, incluso en macetas torcidas. Un amigo me llevó a un concierto donde no hablamos del tema más que para bromear sobre músicos borrachos. Esa torpeza me pareció un bálsamo. Con el tiempo se calmó la insistencia pública. Él cambió de ciudad, como dije, las noticias se disiparon. Hubo un verano particularmente silencioso, calles donde antes pasábamos juntos, ahora me parecían mapas que ya no debía consultar. Lo más difícil no fue la culpa que otros intentaron imponerse, sino aprender a no convertirme en la cuidadora de mi propio enojo. Había noches en las que la rabia venía a mí como una visita que se quedaba hasta la mañana, otras, la pérdida me asaltaba en playlists que no había escuchado en años. Lo que sí fue necesario fue la conversación final, la que tuvo lugar en la oficina del notario cuando firmamos la división de cuentas. Habíamos ensayado poco, como si las palabras más honestas fueran peligrosas. Él llegó con el cabello corto, la piel más pálida, una camisa sin arrugas. No hubo elogios, no hubo gestos grandilocuentes. Ante la mesa, ambos firmamos papeles que parecían más documentos administrativos que ceremonias de clausura. Pensé que te iba a destruir, dijo en voz baja, ahí, con el papel frío entre sus manos. Pensé que la verdad me daría libertad.
Le miré con una serenidad que no pretendía ser fría. En realidad, colaboraste, respondí. No por manos, sino por verdades. Se quedó mirando el punto final de mi frase. Antes de que se fuera, añadió algo que llevaba como un adorno de arrepentimiento. Ojalá aprenda a no volver a mentirme. Cerró la puerta de la notaría detrás de él. No di vueltas ni lo llamé. Caminé hacia la salida con la bolsa que contenía algunas cosas que eran mías, y dejé que el salón de la oficina se llenara con el sonido sordo de un coche que pasa por la ciudad. A veces, en las noches largas, me encuentro pensando en la distancia entre la verdad y la reparación. No siempre coinciden. Él está en un lugar donde las paredes son nuevas y, espero, las conversaciones son más genuinas. Yo estoy en otro, con costuras diferentes, reconstruyendo la confianza como quien remienda un vestido querido. No me arrepiento de haber guardado esa carpeta cerrada. No fue un trofeo, fue un recordatorio de los límites que puse para protegerme. Hubo escaladas, sí, y consecuencias que aún administramos mi familia y yo, explicaciones a quienes nos importan, silencios con quienes no supieron acompañarnos. Pero también hubo una claridad que ya no permite que la duda gobierne mi memoria. Cuando alguien me dice que la verdad debería ser serena, pienso en la mañana en que él escuchó su propia voz y se desplomó. No hubo justicia perfecta, pero hubo consecuencia. Y en eso, en la pequeña justicia de que la verdad pesara y fuera escuchada, encontré una especie de tregua para volver a mí.